que grabar. Ok, ahora sí. Apreciados hermanos y hermanas, amigos, donde quiera que se encuentren, les extendemos una cordial bienvenida a esta nuestra charla que ha sido programada para esta fecha y hora en la Escuela Sudamericanista Santo los últimos días de la geografía del libro de Mormón. Quien les habla, el hermano Hans Caspari. Estaré dirigiendo la presente actividad desde la ciudad de Chiclayo, Perú. Y queremos agradecer a algunas personas que nos están ayudando para que esta actividad pueda desarrollarse. A nuestro hermano José Barreiro de Idaho Falls, Estados Unidos, que gentilmente nos presta su cuenta Zoom. Luego a nuestro hermano Federico del El Cine, que nos sigue desde Buenos Aires, Argentina, quien nos estará ayudando con el manejo y monitoreo de la actividad. Y a nuestro hermano Rafael Hostos, que nos sigue desde Caracas, Venezuela, por todos los esfuerzos que ha hecho para que la presente charla llegue a todos los santos los últimos días de Venezuela. Vamos a comenzar nuestra actividad primeramente haciendo una oración, para lo cual nos va a ofrecer nuestro hermano Rafael Hostos, a quien le doy el tiempo para hacer la oración. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me oyen? Sí, sí. Ok. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos y de que la tecnología nos acerque. Gracias porque tenemos el privilegio de tener personas que se esmeran por aprender más sobre el libro de Mormón y sobre todas estas cosas que nos acercan más a ti. Gracias por tener la oportunidad de conocer tu evangelio, por tu iglesia restaurada, por un profeta y por todo bueno que tú eres con nosotros. Te pedimos que por favor tu Espíritu esté con nosotros, que estemos dispuestos a entender, a escuchar y estar dispuestos a hacer aquellas cosas que tú nos pides, que podamos tener nuestro entendimiento abierto para todo lo que tú has dispuesto para nuestro provecho, para las cosas que tú permites que se descubran, para poder conocer más sobre este maravilloso libro, como es el libro de Mormón. Por el profeta Moisés mí, por lo que hizo para que este libro llegase a nosotros, y por todos aquellos profetas que están aquí en este libro. Te pedimos esto, esperando que sea tu voluntad en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Le agradecemos a nuestro hermano Hostos por los deseos y propósitos de su oración. Quiero hacer algunas recomendaciones antes de comenzar. Todo lo que verán y escucharán en la presente exposición no deben ser consideradas como una posición oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Solo son conjeturas de carácter personal, de cuyas opiniones se hacen responsables las personas que van a hablar en esta noche. Somos miembros de la Iglesia, pero precisamente no somos la Iglesia. La Iglesia a la fecha no tiene una declaración oficial respecto a sitios y lugares geográficos donde se desarrollaron los eventos que menciona el libro de Mormón. Invitamos a todas las personas que aún no se hayan afiliado a nuestro grupo en el Facebook, que lo hagan. Y estamos con el nombre de la Escuela Sudamericanista Santo de los últimos días de la geografía del libro de Mormón. Y también los invitamos a entrar a nuestro canal del YouTube con el mismo nombre y puedan ustedes suscribirse al canal y puedan seguir viendo todas las charlas que durante todo este año y el año pasado hemos venido dando en la escuela. Les vamos a pedir, por favor, que puedan silenciar desde este momento sus micrófonos, apagar sus cámaras, esto para evitar distracciones a nuestro expositor. Y a la finalización de la exposición, nuevamente ustedes pueden habilitar sus micrófonos y cámaras para hacer sus preguntas que siempre las hacemos. Ahora me complace en presentar a nuestro expositor, nuestro hermano Juan Carlos Plata Borroni, que nos sigue desde el Uruguay. Su tema a exponer en esta noche será el viaje de Lehi y su grupo a la tierra prometida, donde desembarcaron o llegaron a la tierra, a la América prehispánica. Ese es el título que va a exponer nuestro hermano Plata.
para lo cual le doy el tiempo a él. Bueno, muchas gracias, hermano Caspari. Muchas gracias, saludos a todos los que están viendo esta reunión, ya sea en presencial como por el canal de YouTube, los que van a seguir al hermano Rafael Hostos, que se conectarán con él. Muchas gracias por escucharnos y queremos plantearles entonces nuestros principios en la escuela sudamericana, sudamericanista, sobre las características de la historia de los pueblos del Little Hormone, que empieza por el viaje de Ley. Un tema muy hermoso y muy difícil de poder desarrollar por la falta de datos que tenemos sobre ese viaje. Si me permiten, yo voy a compartir pantalla, vamos a hacer una presentación y en este momento se va a poder ir siguiendo la línea de lo que vamos a exponer. Aquellos que estén interesados en hacer alguna pregunta puede mantenerla hasta el final de mi exposición y luego hacerla directamente o por chat. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. Vamos a agrandar esto. Juan Carlos, tu micrófono está silenciado. Bueno, ahora sí, estoy tratando de... Gracias. Porque al cambiar la pantalla no me permite volver a tener control sobre ella, ¿no? Así que hay que empezar de vuelta. Voy a tener que hacer así porque si no pierdo control. Bien. El viaje de Ley ocurrió, según la propia cronología del libro Mormón, unos 600 años de Cristo, del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, su cronología, sus tiempos pueden ser perfectamente reconocidos y llevados a cabo. La iglesia, por medio del Elder Talmach y un equipo de investigadores, pudieron fechar el libro Mormón en una forma muy excelente, lo que es para referencia de nosotros, de los años transcurridos desde el momento que salen de Jerusalén y los acontecimientos posteriores. El viaje de Ley, entonces, comienza por el desierto arábico, desde Jerusalén hacia el sur. Nosotros no nos vamos a extender mucho sobre esa parte del viaje, porque ya hubo y hay investigadores que lo han hecho muy bien esa parte. Ha sido bastante desarrollado y muy bien hecho. Por lo tanto, entendemos, se ha tomado un estudio en forma completa para entender el derrotero del viaje. Para poder entender el viaje de Ley, sacando el periodo de la península arábiga, que viajaban en dirección sur-sureste, tenemos que ver varios factores. A veces no se debe tomar a la ligera eso. Se deben ver varios factores. Por ejemplo, las costumbres, los imperios, asentamientos poblacionales de la época y sus lugares geográficos. Se debe tomar en cuenta la navegación, las corrientes marinas y el curso de los vientos. Se debe tomar en cuenta la construcción y modelos de barcos de madera, lo que había en la época, a pesar de que en el libro Mormón se relata de que la construcción fue guiada por la mano de Dios, igual tenemos que tomar en cuenta cómo eran los barcos en aquel momento, puesto que evidentemente similitudes tendrían. Sin esos conocimientos generales, mal podemos entender de qué
se trata el viaje, de lo que es navegar a vela, a viento, por el océano, en 2/3 del mundo, y todavía arriba determinar un lugar donde desembarcar. Una computadora no es fiable en total para para llevar esta derrotera. Las computadoras se alimentan con datos que el ser humano le pone. Por lo tanto, va a estar limitado su razonamiento, su plan que pueda proyectar a los datos que el ser humano le da. Por lo tanto, hay que tener en cuenta muchas cosas y hay que tener mucha expertise, como se le dice ahora, sobre lo que es un viaje por mar. Estuvieron la familia de Ley 8 años en el desierto. El Mir Mormón lo relata así. Fueron y vinieron 2 o 3 veces de Jerusalén para ir a buscar primero las planchas, luego a la familia de Ismael, una familia que supuestamente por las características vivían en tiendas en la tierra de Israel, por lo tanto da a entender por su nombre, por sus características de vida y por vivir en tiendas que eran árabes, que no eran judíos o hebreos. Por ahí hay una tradición que los ubica en la tribu de Efraín, a esta familia de Ismael, mientras que a la familia de Ley se lo ubica en la ascendencia de Manasés, ambos hijos de Noé. Pero esta visión de Efraín no está comprobada, es una tradición, surge de pronto de algunos elementos no correctos que han probado ser falsos, y también no quita también de que si una persona fuera árabe no tuviera en sus venas también sangre de Israel, puede ser mezcla, y también descender de Efraín. Por lo tanto, el hecho de que ellos fueran árabes no descarta para nada esa teoría de que ellos tuvieran la sangre de Efraín en sus venas. Aparentemente no, pero no se puede descartar. De esos viajes se extendieron por la península arábiga, llegando a pasar y establecerse sobre un río que actualmente no existe, pero vamos a ver más adelante algunas cosas muy interesantes sobre eso. Y luego continuaron hasta un lugar que se llamó Nahom, en donde fallece Ismael y es enterrado. Actualmente se ha encontrado unas estelas de piedra, unos monolitos, donde se habla del lugar Nahom, en la zona de la península arábiga correspondiente, y también con una apariencia del nombre Ismael en eso. No podemos asegurar que sea la tumba de Ismael. Hay unos investigadores que ya han tratado el tema, particularmente los centristas han hablado, han hecho documental sobre el tema, los remitimos a ellos porque lo han hecho muy bien, sobre este descubrimiento en la península arábiga. Nosotros no nos vamos a extender sobre eso, porque no es el propósito de esta charla, sino más bien el del viaje por mar. La ruta del viaje y los lugares correspondientes en la península arábiga son comprobables y claros. Por lo tanto, vamos a ver algunos detalles de eso. Ven allí ustedes la península arábiga en mapa, en dibujo, y ver una línea azul que se ve, que muestra el derrotero desde la zona de Jerusalén hacia el sur primero, luego el sureste hasta lo que sería hoy el sultanato de Omán o los Emiratos Árabes. En esta zona aproximadamente estaba Nahom, ¿verdad? Y por esta zona habría el río que Ley lo llamó el río Lamán. Y en esta zona sería el lugar donde Nefi construyó el barco, con la ayuda de sus hermanos. Ellos le llamaron abundancia a esta zona, y se sabe que es la única zona de la península arábiga, de toda la península arábiga, que tiene
una naturaleza abundante de vegetación, de agua y de frutas y de alimentos, tales que no parece Arabia. Acá tenemos un mapa ya satelital de la península arábiga, donde se ve la naturaleza estrictamente arenosa, estrictamente árida de ella. Es algo enorme. La distancia desde Jerusalén al sultanato de Omán en ese camino sería de aproximadamente algo más de 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros para varias personas hacer ese viaje. En 8 años. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando se piensa de que en aquellos años era difícil el traslado de personas en zonas muy grandes, porque no había vehículos, y era camello o al caballo. Bueno, el viaje de Ley fueron de más de 3.000 kilómetros en 8 años a pie, o probablemente con camellos que haya llevado la gente de Ismael. Esto es muy interesante, hermanos. Ustedes pueden ver en esta foto satelital, se nota claramente, no es el único cauce que se ve, pero es el más claro que hay y probablemente el que coincide más con el famoso río Lamán. Acá se ve, no sé si el cursor puede mostrarlo, un río que aparece arriba, acá, y va en la parte de arriba de la fotografía, y va a su curso serpenteante, hasta llegar a la costa del Golfo, del Mar Rojo, y en esa costa se ve un suave delta, lo que indicaría perfectamente que ese podría haber sido un río en su momento. Acá hay otro donde se ve incluso un pequeño lago, como un remanente de ese río, pero no llega a la costa. El otro río, el que está arriba, el cauce que está arriba, pasa incluso entre una zona como un pequeño cañón, entre dos elevaciones, y se extiende hacia la costa. Y Ley decía de que el río Lamán corría por un valle. En las escrituras en la antigüedad, la expresión de cañón para un valle con dos paredes montañosas a los costados por donde corre un río no se usaba. Se usaba la palabra valle para todo, ya sea un valle suave, una pradera extendida entre montañas, una disminución, como un cañón actual. Por ejemplo, si los antiguos hubieran visto el cañón del Colorado, le hubieran nombrado como valle. Acá vemos lo que es la tierra del sultanato de Omán, en la península arábica, al sureste, donde se ve una tierra abundante, con mucha vegetación, ¿verdad? Incluso con elevaciones, con cerros altos. No hay que olvidarse que Nefi construyó un barco subiendo un cerro para orar al Señor y de allí extraer minerales para hacer herramientas y para hacer el barco. No hay otro lugar en la península arábica que tenga estas condiciones. Los investigadores que hicieron esto, es un matrimonio llamado Aston, también hubo anteriores, que determinaron después de un importante estudio que es el lugar donde Nefi construyó el barco. Nosotros no tenemos por qué dudar de eso, al contrario, lo apoyamos y lo hacemos parte de nuestra teoría también. Cuando Nefi construye un barco, él no sabía cómo hacer un barco. No eran marinos estos hebreos. Tendría tal vez alguna reminiscencia de conocimiento de haber visto barcos egipcios o fenicios en su vida. Porque Ley era un comerciante, por lo tanto comerciaba con Egipto, comerciaba con Fenicia, tal vez con Babilonia incluso. Por lo tanto, deben haber visto y tal vez mercaderías en los puertos, en barcos, y tenían una idea de lo que era un barco, pero no sabían cómo construirlo, ni cómo navegarlo. No eran marineros. Y eso es muy importante saberlo. Y eso fue el Señor que guió a Nefi por revelación a hacer un barco. Y cuando se hubo acabado el barco, conforme a las palabras del Señor, vieron mis hermanos, dice la Escritura en 1 Nefi 17, que era bueno y que su ejecución era admirable en extremo o en gran manera. Por lo que de nuevo se humillaron ante el Señor.
Se sorprendieron de cómo había quedado un barco que era admirable y más perfecto que los barcos que se hacían en aquel momento. ¿Qué referencia podemos tener como era el barco? Por ahí hay varias versiones, hay algunos que incluso en videos lo muestran como una chata, como un barco con una cubierta cuadrada, prácticamente sin barandilla, sin protección, con una vela y un timón largo, que era lo lógico que podrían tener. No estamos de acuerdo con esa teoría. El cruce por un océano enorme, que tenía olas gigantes, incluso pasaron una tormenta ellos. Por lo tanto, un barco tipo chata es imposible que hubiera soportado ese viaje. Tendría otro tipo de construcción. ¿Qué referencia podemos tener? Bueno, tenemos 2 o 3 referencias. Uno son los barcos egipcios o fenicios de la época. Y otra que tenemos muy interesante es la que vemos acá. Esta es una barca en un lago Titicaca. Está hecha de juncos, de totora, un junco que nace a orillas del lago. Y es maravilloso como está hecho. Es moderna esta construcción, ¿verdad? Pero repite la tradición de todos los barcos que se hacían o se hacen por siglos en forma ancestral en el lago, y ellos tenían que haber tomado la forma de algún barco original. La gente que vivió por miles de años allí en el lago Titicaca, lejos del océano, tienen que haber tomado esta forma, que casualmente por su quilla y por su proa alta, semeja muchas veces los barcos egipcios y fenicios del 600 años antes de Cristo, que usaban proa alta, como ustedes los ven ahí, y popa alta también, pero la principal era la proa, porque enfrentaba el mar, enfrentaba el oleaje, y esa quilla alta, esa proa alta, y protegía el barco de los embates de las olas, y que el agua entrara sobre cubierta. Y vean otra cosa muy interesante, tienen una especie de reborde sobre la quilla, sobre el barandal, y también es un barco engordado, o sea, como gordo, como redondo en sus costados. Y miren ustedes qué interesante. Este es un submarino de la Segunda Guerra Mundial, en época moderna. Por favor, quiero que se entienda que no estoy comparando el barco de ley con un submarino. Lo que estoy haciendo es mostrando un tipo de construcción de un buque que tiene que estar bajo el mar y que tiene en el costado, como ven ustedes, en la parte de adelante es el lanzatorpedos, pero en la parte del medio hacia atrás, un reborde muy similar, pero muy similar al da este buque, este barco de Tortora del Lago. Y esto permite 2 cosas a ese submarino. Uno de ellos es un lastre. Eso se llena de agua o se vacía y es un lastre para permitir la sumersión del barco. Eso evidentemente en el buque de Nefi no se hacía, pero tiene otra función también. Ese redondez, esa gordura que tiene el barco en el costado, permite no ser zarandeado con facilidad, ni que se dé vuelta de campana por una ola, porque se reparte la fuerza allí. Si el barco tuviera un costado liso, es más fácil que un golpe de ola lo dé vuelta. Con esto es mucho más difícil y mantiene mucho más su equilibrio. Se hace por debajo del mar porque debajo del mar un submarino se dé vuelta campana, ¿verdad? Es la muerte. Entonces no puede pasar eso y se construye así. Pero un buque en la superficie ayuda también a que eso no ocurra. Por supuesto, ocurre con una fuerza suficiente, ocurre, pero ayuda. Es un principio de ingeniería que no se aplicaba en los tiempos de los fenicios, ni de los egipcios, ni de los griegos. Se aplica ahora, en los últimos, del siglo XX en adelante. Y son estudios de ingeniería. Eso es muy interesante porque
en la escritura dice que el Señor ayudó a Nefi a entender cómo hacer un barco en forma admirable, con principios de ingeniería que en aquella época no se conocían. Es una suposición, pero a nivel de entendimiento nos parece muy claro que algo así pasa, y también nos parece muy claro que estos barcos del lago Titicaca tienen un origen del Medio Oriente y tienen un origen muy de disposición moderna para la buena navegabilidad. Ahora hablemos en sí del viaje. Ley y su familia salen en el año 591, 592 de la península arábiga de la altura del sultanato de Omán. Y desde allí tienen dos rutas para hacer. Una, navegación costera, siguiendo la línea de la costa asiática, la India, ¿verdad? Luego las islas de Indonesia, Java, Sumatra, Borneo, atravesar eso, enganchar una corriente del Ecuador y llegar a América. No fue la ruta que hicieron. A pesar de que todavía hay algunos integrantes de investigadores que dicen que fueron por el Ecuador, en navegación, en forma de marinos, no puede haber sido. Primero, como ustedes ven allí, tienen corrientes en contra todo el viaje. Las corrientes del Ecuador van de este a oeste, no de oeste a este. Y como consecuencia los vientos también. Y el barco de Ley se manejaba, según el propio libro de Mormón, impelido por los vientos. Por lo tanto, los vientos y las corrientes asociadas siguen la misma dirección, y en este caso, por el Ecuador no es. Además, la navegación costera por el lado de Asia implica un contacto con navegantes que en el 600, en el 590 a.C., en esa zona, hermanos, abundaban. Nosotros muchas veces, por causa de haber sido educados en una historia europea, no sabemos lo que pasaba en esos lugares, en esas épocas. Pensamos que estaban despoblados. La China estaba enormemente poblada como lo está ahora, lo estuvo en aquellos años. Y era la época de Confucio. Y los chinos tenían varias provincias o estados que competían entre ellos y tenían navegación. El mar de la China y el mar de Bangladesh y todos esos lugares de Indonesia eran dominados por ellos y por piratas indonesios muy sanguinarios que las crónicas de los chinos lo establecen, que peleaban contra ellos. Las flotas chinas en esa época peleaban contra los piratas indonesios. ¿A ustedes les parece que el Señor iba a enviar a Ley y su familia, solo una familia, por esa zona, por ese viaje, por esos lugares, sin armas, sin defensa, con todo en contra, inclusive zonas de mucha enfermedad? La malaria y todas esas enfermedades provenían de ahí. No fue por ese lado. El otro viaje que ustedes pueden ver allí, pueden ver que hay una corriente caliente y una fría también, pero sobre todo caliente, que va hacia el sur, por las costas de África, entre Madagascar y África, y también hacia el costado de África, ¿verdad? Y va hacia el sur de África. Ahora bien, ellos no sabían dónde estaba la tierra prometida, los guiaba una brújula. Si yo fuera el Señor, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera mandado a esta familia por el viaje más largo? ¿Por 2/3 de mundo? Con todo el riesgo que eso implicaba. ¿O lo hubiera hecho el viaje más corto, por abajo del Cabo de Hornos, hacia el oeste, cruzando el Atlántico y desembocando de lleno en América del Sur?
lo hubiera hecho. Pero no fue eso lo que hizo el Señor. ¿Por qué no lo hizo? Primero, porque las corrientes, como ustedes ven, no favorecen eso. Si ustedes miran las corrientes calientes y frías del Atlántico, son contrarias también. Los empujan de nuevo hacia África. Y los vientos. Ustedes recuerden, donde hay corrientes, los vientos tienen el mismo circuito. Y además hubo otro caso que el libro no relata. Hubo una gran tormenta. Los atacó una gran tormenta por la iniquidad, perdieron el control de la brújula y estuvieron 3 días a la deriva, yendo en sentido contrario, dice la Escritura, de la ruta original que debieron haber hecho. Y se desviaron con una fuerte corriente, o sea que vientos muy fuertes. ¿En qué dirección? Lo vemos ahí abajo, en el sur. Vientos de oeste a este, potentes, que circulan permanentemente. Esos vientos hicieron enganchar el buque de ley por aguas frías hacia el este, por debajo de Australia. Y ese es el camino que tomaron. Y después voy a explicar por qué tuvieron que ser por abajo de Australia y no por el Ecuador también. Dice, en 1 Nefi 18:8 dice, y aconteció que después que todos hubimos entrado en el barco y llevado con nosotros nuestras provisiones y las cosas que se nos había mandado, nos hicimos a la mar y fuimos impelidos por el viento hacia la tierra prometida. Esta escritura confirma que el modo de propulsión era el viento. Por lo tanto, tenían velas. No había otra forma de navegar que por velas. Alguien me dijo alguna vez, pero hermano, si Dios hizo ese barco, ¿por qué tendría que haber sido velas? Y yo le dije, bueno, ¿qué sería? ¿Un motor de propulsión? ¿Un motor nuclear? No, el Señor lo ayudó a hacer un barco, pero no le proveyó de algo de ese estilo mecánico, ¿verdad? Porque no sabrían cómo usarlo. No, no es así. Usó el viento, porque la Escritura además lo dice. La Escritura testifica. Después de haber sido impelidos por el viento, por el espacio de muchos días, y empezaron a holgarse los hermanos, los hijos de Ismael, hijos e hijas de Ismael, de tal manera que comenzaron a bailar, a cantar, a hablar groseramente, al grado de olvidarse del poder mediante el cual habían sido conducidos hasta allí, y se entregaron a una rudeza desmedida. O sea que no solo había hijas de Ismael para casarse con los hijos de Ley, sino que también había hijos de Ismael, había otros varones. Y dice, después que por esas peleas contra Nefi lo hubieran atado, no me podía mover, la brújula que el Señor había preparado para nosotros cesó de funcionar. Por lo tanto, no supieron por dónde habían de dirigir el barco. Sin la brújula no sabían hacia dónde tenían que ir. Y en esto se desató una fuerte tempestad, fuerte y terrible, y fuimos impulsados, otra vez el viento, hacia atrás sobre las aguas durante 3 días y empezaron a temer en gran manera. Sin embargo, no me desataban. Y después sigue el relato hasta que lo desatan. Y finalmente se hace calma, la brújula empieza a funcionar y ahí son dirigidos hacia la tierra prometida. Esta vez ya estaban muy adelante en el Océano Índico, ya estaban tal vez sobre el sur de Australia, ya no podían ir para el otro lado. Las corrientes y los vientos los estaban llevando hacia el este. No podían ir hacia el Atlántico otra vez, tenían que seguir por el Pacífico. Pero el Pacífico Sur, no el Ecuador. Ahí lo tienen. ¿Ven? ¿Ven las corrientes que tiene por encima de la Antártida y el sur de África y el sur de América? Las corrientes son de oeste a este. Son corrientes frías de oeste a este. Hermanos, la Tierra gira de oeste a este. El Sol sale por el este y se pone por el oeste. ¿Por qué? Porque la Tierra gira al revés. Gira de oeste a este. Y cuando la Tierra gira de oeste a este, se lleva todo con ella lo que es líquido y gaseoso.
Y eso implica que el mar, alrededor de la Antártida, el hemisferio sur, donde el mar está en 360 grados alrededor del polo sur, es llevado de oeste a este a gran fuerza, con gran velocidad. Hermanos, la Tierra tiene 40.000 kilómetros, ¿no?, de superficie en el Ecuador. 40.000 kilómetros de superficie en el Ecuador. Y tarda 24 horas en dar esa vuelta. 24 horas tarda en dar la vuelta hasta llegar al mismo punto otra vez. 40.000 kilómetros. Esos son 1.360 más o menos kilómetros por hora. 1.360 kilómetros por hora. Y se lleva todo con ella. Todo lo que es líquido o gaseoso. En el sur disminuye un poco, porque son menos kilómetros por las mismas horas, divididas las mismas horas. En el sur, por la curvatura de la Tierra, va disminuyendo esas distancias. Eso se llama loxodrómica, y lo vamos a ver más adelante también. Acá tiene una idea de los vientos del Océano Pacífico. Las H significa lugares de alta presión, que generalmente permanecen lo que se llama calma chicha en el mar, que es, sobre todo para la navegación a vela, la calma chicha era terrible, porque el barco no avanzaba por días, y quedaban ahí varados, porque es muy peligrosa la calma chicha. Esas son las zonas H, en inglés high pressure, alta presión, significa zonas de calma chicha. Alrededor hay vientos, ¿no?, vientos alisios. Como ven, en el Ecuador, los vientos son de este a oeste. Vienen de América hacia Asia y hacia Australia, no al revés. Luego se curvan y entonces vuelven a ir así. Y en el sur de Australia aparecen los vientos fríos, ahí en color azul, al crucero celeste. Y estos vientos sí son fuertes y van, como dijimos, por la curvatura, la rotación de la Tierra, van de oeste a este. Y esta fue la ruta que se lo llevó a Ley y su familia hacia América. No fue por el Ecuador. Esto es la loxodrómica. ¿Saben lo que es la loxodrómica? Es un término de navegación marinera y aérea. Significa que el recorrido más corto sobre una esfera no es una línea recta. Ustedes ven allí, no me permite el cursor marcarlo, pero ustedes ven allí unas líneas amarillas que son las líneas rectas para ir de un lugar a otro. Pero en la Tierra, esas líneas rectas es la distancia, no es la distancia más corta. Al contrario. La distancia más corta es lo que se llama la loxodrómica, que es la que ustedes ven en semicírculo arriba. La ortodrómica, perdón. La loxodrómica es la línea recta, la ortodrómica. Por lo tanto, eso implica que cualquier barco o cualquier, incluso avión, si viaja en una curvatura de la Tierra, aunque se desvíe de su destino original, viajan menos kilómetros. Un ejemplo de esto es el viaje por el Polo Sur. Muchos hacen que para viajar, por ejemplo, de Rusia o de Europa a Norteamérica, prefieren ir los aviones por encima del Polo Norte, que es un viaje mucho más corto que si hicieran por la curvatura de la Tierra, de Rusia a Estados Unidos, en forma lo que parecería una línea recta. Acá se ve mejor, ¿se dan cuenta? En una esfera, la distancia hacia los polos es menor porque la curvatura disminuye. Entonces, en el Ecuador, el círculo de la Tierra de su superficie son 40.000 kilómetros. En el paralelo, en la latitud 45 grados sur o norte, la distancia es la mitad, 20.000 kilómetros. Y en el polo sur, la distancia entre los hemisferios es 0. Yo estoy parado en el polo sur y puedo estar en el hemisferio oeste o el hemisferio oeste, puedo estar
en la zona oriental, a la altura de Asia, o en la zona occidental, a la altura de América, y es 0. Solo doy un paso hacia el costado. Pero en el Ecuador tengo que andar de 40.000 kilómetros para dar la vuelta. Por debajo, por la loxodrómica, nosotros viajaríamos mucho menos. Y fue lo que el Señor hizo con Nefi y Ley. Él no los llevó al más grande recorrido para que estén mucho tiempo a bordo. Había niños, no llevaban suficiente alimentos para poder cruzar el océano por meses y años. Hicieron un viaje menor de lo que uno imagina. Acá les estoy mostrando. Acá ustedes ven que dice, abajo del texto, dice un nudo, 1,7 kilómetros por hora. Saben que actualmente la navegación se mide en nudos. O sea, un barco que va a 20 nudos está yendo aproximadamente 30 y pico kilómetros por hora. ¿Ah? Un buque de aquel estilo, con vela, no viajaría más que de 5 a 8 nudos por hora. Ya es mucho esto. Durante gran parte del tiempo. Pero estaba a las 24 horas, salvo que no hubiera vientos en algún momento. Podemos descontar posibles periodos de calma, podemos descontar periodos de no avance, y aún así podemos calcular que el buque de Ley recorría a mar abierto 3.000 kilómetros mensuales. ¿No? En la medida del círculo que dio, de la trayectoria que navegaron, alrededor de 28.000 kilómetros, desde Arabia hacia el Índico, hacia el sur, y luego por debajo de Australia, yendo por la loxodrómica más corta, fue aproximadamente 28.000 kilómetros. Podemos calcular que el viaje no duró más de 7 meses, y yo ya estoy contando mucho. Estoy contando mucho. No hay referencia en el libro de Mormón que el viaje haya sido de un año. Es una tradición errónea. El viaje de un año fue el de los jareditas. Dice la escritura 344 días. Pero el viaje de Ley no dice absolutamente cuánto duró. Y tiene que haber sido corto. No fue de muchos meses, no fue de un año. A lo sumo 6-7 meses, y estoy contando mucho todavía. Dice las escrituras que Ley y su familia almacenaron víveres, semillas y algunos animales, supongo, de todo tipo, para el viaje, y seguramente agua también. Entonces algunos investigadores dicen, es imposible que hayan hecho ese viaje sin haber hecho escalas. Tenían que haber desembarcado en las islas del Pacífico, en alguna isla de la Indonesia, y reabastecerse, como si fueran buques modernos. Bueno, yo a esos investigadores les digo que no. No hay ningún registro en el libro de Mormón, en primer lugar, que diga que eso lo hicieron. Si no lo hubieran relatado. En segundo lugar, si hubieran desembarcado en algún lugar, habría indígenas allí. Habría nativos que no podrían ser amigables. No eran las mismas épocas que ahora. En tercer lugar, extrapolamos mucho la vida moderna hacia el pasado. Y entendemos las cosas de manera moderna, lo que evidentemente no lo fue. Ahora entendemos que una navegación larga tiene que tener escalas, reabastecimiento. No lo fue. ¿Por qué no lo fue? Aparte de las condiciones del viaje y de los lugares que no podían, el buque de Ley era un buque de un solo viaje, hecho para ir y encallar. No tenían habilidades marineras suficientes los hermanos Nefi y sus hermanos, ni los hijos de Ismael. No tenían habilidades marineras para fondear un barco, acercarlo a una costa generalmente de arrecifes, anclar, bajar un bote pequeño, ir a una isla, volver. No, no fue construido así. Algunos me dicen, bueno, pero el Señor puede hacer cualquier cosa y les habrá enseñado. Si hubiera sido así, el libro de Mormón lo dice. Para suponer podemos suponer mucho, incluso hasta que, como dijo uno, capaz que el Señor le dio un motor nuclear para navegar. Hermanos, tenemos que tener los pies en la tierra. El viaje de Nefi
Y el viaje de Ley fue acorde a la circunstancia en la que ellos vivían. Así fue siempre con las cosas del Señor. El Señor no le dio al pueblo de Israel ametralladoras ni tanques para ganarle a los cananeos. Tenían que pelear con espadas y con escudos, como era la época y que las armas que tenían en ese momento. El Señor le dio el triunfo a las huestes de Dios de otra manera que usando tecnología maravillosa. Tenían buena tecnología, el Señor los ayudaba, pero dentro de las limitaciones de su época. Y así fue con el viaje también. El buque era para encallar. Estaba construido para llegar a una costa buena, mansa, sin arrecifes, y encallar. Las islas del Pacífico están rodeadas de arrecifes, casi no hay ni una que no lo tenga. Y también de nativos, y también de piratas. No era que vamos a comerciar acá y vamos a comprar alimentos y agua, y cuando se enteren que traían dinero, oro o algo, lo iban a saquear y lo iban a matar. El barco fue dirigido por debajo de Australia, aislado de cualquier tipo de lugar, navegación o isla, que nadie supiera por dónde andaba. Y de esta manera llegaron a las costas de Chile. Sí, algunos dicen, sobre todo los centristas, que Ley y su pueblo desembarcaron en Centroamérica, en Mesoamérica, las costas de Centroamérica. No toman en cuenta algo muy básico que lo relata el libro de Mormón. En Mesoamérica y Centroamérica, la tierra del norte de las escrituras, vivían los jareditas. Y en la escritura dice bien claro que Ley fue dirigido a la tierra del sur. Y dice varias veces la tierra del sur. Hasta el grado que dice la tierra del sur se le llamó Ley, por ser el lugar donde dirigió el Señor, y la tierra del norte se le llamó Mulek, por ser el lugar donde los llevó el Señor. Y otras escrituras, para definir la tierra del norte y del sur separadas por una estrecha lengua de tierra, que para nosotros no es otra que Panamá. No es Tehuantepec ni ninguna otra, porque el libro de Mormón dice claramente que esa lengua de tierra tenía 1 día y medio de camino para un nefita. Y 1 día y medio de camino no son 200 y pico de kilómetros como este Tehuantepec, sino que es 40 kilómetros, que es lo normal en un ser humano. Eso es Panamá. Y al sur estaba la tierra de Ley, donde Ley desembarcó. Quiere decir que Ley desembarcó al sur. Y no podía haber sido otro lugar que Sudamérica Oeste, la costa oeste de Sudamérica. Si hubieran llegado a Mesoamérica, cualquier lugar de Mesoamérica, desde Panamá hasta México, hasta las costas de California, hubiera encontrado los jareditas en pleno desarrollo y peleas y guerras de destrucción. Los jareditas empezaron esa destrucción al tiempo de que los mulequitas salieron de Jerusalén en el 587 a.C. Ley llegó en el 591 a las costas de América. Estaban los jareditas todavía en millones, muy avanzados y grandes y fuertes, y peleando guerras. Ellos no encontraron nada de eso. Los mulequitas se encontraron, los nefitas no. ¿Cómo entonces si llegaron al mismo lugar con una diferencia de 3 o 4 años nada más? Incluso los jareditas estuvieron mucho más tiempo, porque Corianto es encontrado por los mulequitas por el año 300 antes de Cristo. O sea que Ley no llegó a las tierras del norte, sino a la tierra del sur, como dice el libro de Mormón varias veces. Y desembarcaron allí. Y encontraron bosques, dice la escritura en 1 Nefi 17 y 18. Encontraron bosques y cabras monteses y animales y todo tipo de animales, de plantas y desarrollo y agua y fértil, una tierra prometida. Eso encontraron cuando llegaron a las tierras de América y era una tierra vacía, no encontraron población, como dicen, no encontraron, no hay ningún registro de haber encontrado población, sino hasta el momento en que los encuentran a los mulequitas en Sarajevo. Si hubieran estado en Centroamérica hubieran encontrado por lo menos restos de ciudades, cosa que no lo relata el libro. Relata que los mulequitas fueron los que encontraron eso, no los nefitas.
Esto lo explico acá y doy el detalle de esos años para los que quieran darlo. Ahora, ¿dónde desembarcó Ley? Si desembarcó en la costa oeste de Sudamérica, ahí empiezan las especulaciones. Desembarcó, muchos dicen, en Perú, porque la arqueología muestran civilizaciones muy antiguas en la costa de Perú, en la costa desértica del Perú, en Nazca, en Ica. Hay señales de posibles poblaciones contra la costa, grupos de pescadores, todo está poblado. Pero Perú no fue, porque Perú hace miles de años es esa zona, es desértica, árida, y en el libro Mormón habla que encontraron bosques, y encontraron animales en los bosques, y agua y ríos. No fue Perú. Entonces, ¿dónde fue? Ecuador, muy al norte. Sería extender el viaje demasiado. Ah. ¿Tenemos alguna referencia dónde fue? Chile. Chile tiene unos maravillosos bosques al sur y hasta el centro de Chile. Maravillosos lugares, sobre todo el sur, la Patagonia chilena está llena de bosques contra los cerros, las montañas y verdes valles de Chile. Muy bien, ¿puede ser? Sí, fue en Chile. ¿En qué lugar de Chile? Todo da lugar a pensar de que fue en el sur o en el centro de Chile. Sin embargo, nosotros definimos que el lugar es Coquimbo, Chile. ¿Por qué? ¿Ven este señor que está en la foto? Se llama Frederick Williams III. Frederick G. Williams III. Señores, este hermano que habló con nosotros hace unos meses es el tataranieto de Frederick G. Williams I, consejero de la primera presidencia del presidente José Smith en los años 1830-40, junto con Sidney Reagan y algunos otros hermanos después. Frederick Williams, el tatarabuelo de este señor, asistía a la escuela de los profetas. Y en la escuela de los profetas le fue enseñado, y él tomó nota, de que por revelación José Smith declaró que el buque de Ley llegó a las costas de Chile, encalló en las costas de Chile, a la altura de latitud del paralelo 30 grados latitud sur, en lo que es hoy la costa de Coquimbo en Chile. Este hombre habló con nosotros, nos contó, tiene anotaciones, tiene registros, tiene tradición, que su tatarabuelo no inventó esa historia, la recibió en la escuela de los profetas, la escribió porque nadie la había escrito, lo decía como un maestro de palabras, y él la escribió, y están esas notas donde decía que el presidente Smith dio esa versión. Y no es el único testigo, hay otros testigos. Orson Pratt, Parley P. Pratt y otros hermanos de la primera generación de José declararon siempre que Ley y su familia habían desembarcado a 30 grados de latitud sur en Coquimbo, Chile. Acá tenemos otra fotografía de la charla que él nos dio. El doctor Freddy William III es un PhD, o sea, es un doctor de posgrado, un PhD en literatura portuguesa, española. Es tremendo profesor, está ahora jubilado y no es un improvisado. Y él testifica realmente de que lo que dijo su tatarabuelo era la verdad. ¿Mm? Hermano Plata, ¿qué pasa con la otra versión que hay de que en el Time and Season, que era un diario de que José Smith supervisara, decían que Ley, dijo José Smith que Ley desembarcó en el estrecho de Darién, o sea, en Panamá? Bueno, es difícil que José Smith se haya contradicho en dos declaraciones entre pocos años de tal manera. El Time and Season era un periódico que salía, creo que un semanario o algo así que salía, y que José Smith supervisaba, pero no escribió él esa nota. Sin embargo, en este caso testifican, los hermanos testifican que fue él el que dio esa revelación de los 30 grados de latitud sur. Y el Time and Season, el hecho de que lo supervisaba José Smith no quiere decir de que José Smith haya aprobado esa publicación, porque tal vez ni siquiera la leyó, no sabemos.
Lo que seguramente pasó fue que lo que declaró José Smith es que el estrecho de Darién, o sea, el estrecho de Panamá, era donde desembarcó Mulek, que es lógico que haya llegado a ese lugar que los nefitas identificaban como la Tierra del Norte, por las características de viaje de los mulequitas. Y ya haya sido complicado eso, no correctamente traducido, y que José Smith se le pasó o no lo vio. De todas maneras, lo del estrecho de Darién es una sola testimonio y no tiene corroboración. En el caso del testimonio de Frederick J. Williams, tiene corroboración de varios hermanos de la iglesia, incluso hasta épocas modernas, porque en épocas del Elder Kimball y en épocas de Elder Talmach y todas estas épocas en el siglo XX, se confirmaba de que la tierra del sur era la tierra de Ley. Y esa fue la tierra de herencia para su pueblo en primer lugar. Luego se extendió hacia el norte. Acá ustedes tienen un mapa satelital de Chile. Ahí están los Andes enormes. A la derecha se ve el Paraguay y el Uruguay. En el medio Argentina. Y contra la costa se ve Coquimbo, allí marcado. No sé si se ve. Para los hermanos de Buena Vista. Acá está un poquito más agrandado. Esta es la zona de la bahía de Coquimbo. No es actualmente una zona de bosques como en el sur de Chile, pero fue también una zona así, porque no es el Atacama. Para llegar al Atacama todavía faltan 100 y pico de kilómetros. Es una zona seca, pero tiene vegetación, tiene ríos, y hace 2500 años era más todavía, porque el desierto Atacama avanzó hacia el sur, era más boscosa, y coincide con las características de una zona tibia, de una zona de irrigación de los Andes, y que las semillas crecían enormemente. Pero además quiero que tengan una visión de esa bahía. Imaginen un buque que llega allí y no puede fondear porque no tiene maniobrabilidad, no tiene remos, galaotes, no tiene gente que reme de un lado del otro, no tienen un puerto, no saben cómo hacerlo, no eran marineros, no tenían conocimiento de navegación costera, encallaban el barco. Es muy diferente esta costa a una costa de cualquier isla del Pacífico de la Indonesia que está rodeada de arrecifes, y que no se hubiera llegado, se hubiera muerto ahí. Hubiera roto el barco varios kilómetros antes de llegar a las playas. Esto está abierto, manso, y si llegaron en una buena época con buen clima, el barco solo se posó en la arena y descansó allí tranquilamente lo suficiente para bajar de ellos. Ahora vemos por qué el Señor llevó de la costa del Pacífico. No hay muchos lugares como este para poder un barco encallar sin peligro, suavemente. Esto es Coquimbo, Chile. Bien, Ley y su familia se establecieron allí. Esa fue la tierra de la primera herencia. Luego Ley fallece. Los hermanos se pelean. Y dice la escritura de que Nefi y su familia y sus seguidores se apartan de Lamán Lemuel y sus seguidores, que ya eran muchos más, y se dirigen hacia el norte, cruzando una faja de desierto, un desierto. ¿Cuál desierto? Atacama. ¿En qué dirección? Hacia Bolivia. Ahí ustedes ven, en este mapa satelital, arriba de Coquimbo, unos cuantos kilómetros, aproximadamente 1500 kilómetros, se encuentra una mancha blanca. Ese es el Salar de Uyuni, en Bolivia, sobre el altiplano. Hacia ese lugar fueron los nefitas y lamanitas. Los lamanitas se quedaron en la tierra del sur, se quedaron en la tierra de la primera herencia y cruzaron, seguramente a través de los años, los Andes, y poblaron todo lo que es la zona actual de Argentina, Uruguay, sur de Paraguay. Mientras que los nefitas se ubicaban hacia arriba, en el altiplano, separados por esa faja de desierto que abarcaba no solo el Atacama, sino un poco más hacia el Chaco paraguayo en aquel momento. Este es mi relato del viaje de Leyerman. Espero le haya satisfecho su curiosidad. Tiene respaldo de una persona que ha conocido algo de las cosas navales. Y
tiene un estudio más profundo de pronto que una computadora alimentada con datos de personas que tal vez nunca supieron estos detalles de la navegación, del algoxodrómico, del ortodrómico, de los vientos, del giro de la Tierra y de la voluntad del Señor de hacer que ellos viajaran por el lugar más rápido después de las circunstancias que vivieron, que fueron lo de la tormenta y su rebeldía. Quiero dejar esta clase, quiero que pase ahora al hermano Caspari, que tomará su tiempo. Muchas gracias por escuchar. Estamos profundamente agradecidos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha mi voz? Sí, sí. Yo Sí, sí, se escucha. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Está encendido? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede decir si me escuchan? Sí, Sí, perfecto. te escuchamos bien. Sí, Perfecto. perfecto. Queremos agradecerle profundamente a nuestro hermano a nuestro hermano Juan Carlos Plata Borroni de Uruguay por su excelente exposición, en la cual es importantísimo esta primera exposición que él nos ha dado, que es, digamos, un tiempo preparatorio para el día de mañana sábado y el día domingo, para que podamos comprender otros lugares geográficos del libro de Mormón. Hay un eco, Hans. No sé si todos los demás escuchan, hay un eco. No, parece Ahora que sí. es el celular de alguien. ¿Alguien está con un celular que podrían, por favor, apagar? Hola, ¿ahora sí me escuchan? A ver. Juan Plata tiene el micrófono abierto. Ya, ahora sí. Sí, pero... Ahora sí me escuchan, ¿no? Bueno, perfecto. Les decía que el hermano Juan Carlos Plata Borroni de Uruguay comenzó la exposición hoy día y que es más o menos un tiempo preparatorio para prepararnos para el día de mañana sábado y luego el día domingo a la misma hora, en la cual vamos a ver otros lugares geográficos que menciona el libro de Mormón para que podamos nosotros comprender lo que le vamos a explicar. Les invitamos para que mañana, sábado, a la misma hora, horas 19, de horas de Caracas, Venezuela, y también del día domingo, puedan conectarse ustedes porque va a ser muy importante esas otras dos charlas. Antes de entrar al tiempo de del periodo de tiempos de preguntas y respuestas, primeramente vamos a finalizar con una oración. Luego yo voy a tomar nuevamente la palabra. Y voy a escoger a algún hermano al azar para que nos pueda ofrecer la última oración. Nos podría ofrecer la última oración nuestro hermano Manuel Sosa. ¿Está ahí nuestro hermano Manuel Sosa? ¿Puede liberar su micrófono y decirnos? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, hermano. ¿Sería tan amable de ofrecernos la última oración, por favor? Sí, cómo no. Permiso. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por la charla de hoy, por los conocimientos brindados, por entregarnos estas cosas que para los miembros es muy importante tener este conocimiento, saber cuáles fueron tus decisiones para leer, para saber cómo llegar correctamente a la tierra prometida. Y esto lo dejamos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, querido hermano Sosa, Amén. por los propósitos de su oración. Ahora vamos Amén. a entrar al tiempo de las preguntas y respuestas. Y quiero, por favor, recomendar una vez más que sus preguntas sean directas, claras, no preguntas argumentativas que se extiendan. Pregunten cosas claras, puntuales sobre el tema expuesto. Trataremos de no salirnos por otro, como se dice, por la tangente, ¿no? Trataremos de hacerle preguntas al hermano Plata sobre el tema que he expuesto y que todos los hermanos pudieran tener la oportunidad
de hacer preguntas y eso solamente lo vamos a lograr si tenemos un orden y solamente preguntamos preguntas concretas, por favor. Entonces les voy a conceder el tiempo a ustedes y es su tiempo para que le puedan hacer preguntas al hermano Plata, para lo cual pueden activar sus cámaras, pueden activar sus micrófonos y pueden levantar la mano, como lo estoy haciendo en este momento, para realizarle alguna pregunta al hermano Juan Carlos. Su tiempo, hermanos. Pueden activar sus micrófonos y sus cámaras, queridos hermanos. Sí, hermano Manuel. Una consulta referente a si, con la disculpa de mi ignorancia quizás, de que si en esos momentos históricos también se podría tomar en cuenta quizás el movimiento de las placas tectónicas de la distancia de los continentes. Si eso puede haber influido en que el viaje también podía ser más corto. No sé si logro explicarme. Sí, sí, está bien. Pero eran las mismas que ahora. Hace 2500 años no había diferencia. Muchas gracias. La diferencia puede haber sido muy poca. Hay un caso muy increíble, ¿no? Que en la Marina se dio, de que en el río de la Plata, en Uruguay, había unas restingas, o sea, unas especies de arrecifes chicos, y mandó a un capitán de navío conocido mío, lo mandaron a medir cuando era alférez, esas restingas, fue con un buque a medir las restingas, y le dio una posición, volvió y su jefe le dijo, usted es un burro, no sabe medir. Dice, para ser oficial es un burro, no sabe medir. Dice, ¿cómo que no? Está bien hecha la medida. No, no está, porque los ingleses en 1805 determinaron que esta restinga estaba a 3 kilómetros de distancia. Volvieron a hacer la medida, fue este oficial con este alférez y la midieron y estaba bien la medida del alférez. Se habían corrido 3 kilómetros. Hay movimiento de las placas tectónicas, es cierto, Manuel, pero no en el caso del Pacífico a tal grado que haya cambiado la distancia tan enormemente. O sea que puede ser un punto a tener en cuenta, pero es mínimo. Si hubo 3 kilómetros de diferencia en varios cientos de años, no es significativo para los efectos del viaje de ley, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro hermano que se anima a hacerle alguna pregunta al hermano Plata? En lo personal, la exposición ha sido muy clara. Ahí tiene una pregunta nuestro hermano Hostos. Sí, Rafael. ¿Me oye? ¿Me escucha? Sí. Sí. Ah, ok. Hermano Plata, usted mencionó de que el viaje por tierra fue de 3.000 kilómetros, ¿cierto? Sí, números redondos, ¿verdad? ¿Perdón? Números redondos. Ah, ok, aproximadamente. ¿Por qué estima que habrán durado 8 años para hacer ese recorrido? Porque el libro Mormón lo dice. Dice que salieron de Jerusalén en el 600 y estuvieron 8 años. Hay escritura que habla que fue ese tiempo. Pero además, porque el libro Mormón en su cronología también explica eso. Vieron en el pie de las fechas y todo eso. Sale eso. Y uno dice, ¿por qué tantos años? Bueno, no hay que olvidar que ellos no fueron caminando todo el tiempo. O sea, tuvieron asentamientos por periodo de tiempo. El primero de todos fue en ese río que dijimos. Y estuvieron tiempo allí, mientras esperaban que Nefi y sus hermanos fueran a buscar las planchas de Labán. Y el viaje de vuelta les llevó unos meses. O sea que no fue que fueron y volvieron en un par de horas, ¿verdad? Les llevó unos meses obtener las planchas, luego escapar, volver.
En Israel lo consideraban ladrones y asesinos a los hijos de Ley, porque habían llevado las planchas y habían matado a Labán. Y otras cosas se llevaron, como su espada y otras cosas. Entonces tenían que ir despacio escondiendo y no sé qué camino habrán seguido, pero evidentemente demoraron mucho tiempo hasta llegar a donde estaba su padre, que dice la escritura bien claro que ya estaban desanimados pensando que nunca iban a volver, y su madre estaba muy enojada con Ley por eso y que habían perdido a sus hijos. Así que habrá pasado un tiempo largo, tal vez más de un año, hasta que sus hijos volvieron. Y luego volvieron a ir a buscar a Ismael, si mal no me acuerdo, ¿verdad? O al revés, pero más o menos. Entonces, estuvieron mucho tiempo en lugares. Luego fallece Ismael y se quedan un tiempo en un lugar que se llamó Nahom, que ahora el hermano Javier Tobar y el hermano Noé Correra de los centristas nos han mostrado un video donde se habla de eso, extraordinarios descubrimientos que ha habido, que habla una pequeña estelita, una piedra, hablando de Ismael, como una tumba de Ismael, pero no han encontrado la tumba, pero que confirmaría el libro de Mormón. O sea, estuvieron bastante tiempo ellos, no solo andando en el viaje, sino mucho tiempo. Y luego cuando llegan a lo que es la primera tierra de abundancia, porque luego le llaman otra tierra de abundancia en América, también estuvieron un tiempo construyendo el barco, ¿verdad? Cierto. Sí, porque el viaje de los pioneros hacia Utah, desde Illinois hasta la montaña rocallosa, es de como 2.000 kilómetros. Y eso es como de Venezuela hasta Perú. Y el viaje creo que fue 6 u 8 meses el tiempo. Lo que pasa es que ellos también hicieron paradas. Pero lo que estoy estimando es que las paradas que hicieron entonces fue lo de Ley, fueron de meses o hasta de años. Sí, y además eran distintos un desierto que el camino que ellos siguieron, era otro tipo de viajes, usaban carretas, usaban caballos, en el desierto se usa camellos, es muy, muy particular, pero es lo que relata el libro de Mormón sobre ese viaje. Cierto. Ellos vivieron mucho tiempo allí, en el desierto, o sea que fue toda una aventura para esta gente que vivía muy bien económicamente, hablando en términos modernos, y terminaron en el desierto, al grado que hasta la propia esposa de Ley se molestó por eso, ¿no? O sea, es bravo, ¿no? Para una familia abandonar sus propios, sin razón aparente, porque Israel estaba bien en ese momento, sin razón aparente, dejar todo, irse al desierto, a sufrir penalidades, es bravo, y lo hicieron. Es un ejemplo extraordinario de fe. Cierto. Quiero complementar a lo que acaba de explicar nuestro hermano Plata, respondiendo en parte a la pregunta que hace el hermano Hostos de Maracaibo, Venezuela. Encontramos en Primera Nefi el capítulo 17, el versículo 8, donde dice, y permanecimos por el espacio de muchos años, sí, 8 años en el desierto, y llegamos a la tierra que llamamos abundancia, a causa de sus muchos frutos y también miel silvestre. Y el Señor preparó todo esto para que no pereciéramos. Y vimos el mar, al que le dimos por nombre Iriamtún, lo cual interpretado significa muchas aguas. O sea, después de que la familia de Leí parte de Jerusalén, cruzan, hacen todo ese éxodo, cruzando el desierto hasta que llegan a lo que ahora es el sultanato de Omán, demoraron en total 8 años, como está en Primera Nefi 17, 4 y 5. Entonces, el análisis que ha hecho nuestro hermano Juan Carlos Plata siempre es una norma en la escuela. Nosotros, como primera referencia, tomamos el libro de Mormón y después nos servimos de otros estudios de otras personas que hacen esas investigaciones. Y coincido plenamente con el hermano Plata. Estuvieron ahí luego en Zarahemla, perdón, en Abundancia, que era este lugar donde había abundancia de todo, y especialmente la madera donde construyó Nefi el barco con sus hermanos. Y también hay una cadena montañosa donde hay
bastante mineral de hierro para fundir y hacer clavos para construir el barco. Y luego coincido plenamente que el hermano Plata, como un marino que es, nos acaba de mencionar que más o menos aproximadamente le da unos 6 meses desde que el barco sale y viaja por el océano Índico, luego Pacífico, hasta llegar a los 30 grados de latitud sur, que sería Coquimbo, Chile. Plenamente coincide todo con la misma referencia que hace el libro Mormón. Y en el capítulo 18 de Primera Nefi, precisamente nos aclara eso, ¿no? Que cuando ellos llegan a la tierra, dice prometida, y está en el versículo 23, y ocurrió que después que hubimos navegado por el espacio de muchos días, y muchos días no solamente se está refiriendo unos 8 días. Cuando habla días es una acumulación de un total de días que sumados pueden llegar a ser meses, no años, no años, porque el libro de Mormón claramente en la cita que acabo de leerles a ustedes aclara muy bien ese concepto. 8 años dice, y se debe tomar como 8 años, pero acá nos dice días, muchos días, que sumados, como les digo, fueron meses. Y estoy plenamente de acuerdo con el hermano Plata que nos plantea que pudo ser no más de 6 meses. Y tomando esa relación de 3,000 kilómetros de navegación por mes, en total unos 28,000 kilómetros. Es aproximadamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden seguir. Una de las normas que tenemos en la escuela es precisamente de no solamente leer el libro Mormón una partecita, sino leer el contexto general para que nosotros pudiéramos comprender el desarrollo histórico y geográfico que menciona el libro de Mormón. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, hermanos? Quiero agregar una cosita. Los hebreos y toda aquella época, los meses eran lunares, de 28 días, 29 días. No contaban los meses como hoy nosotros, 30, 31 días, ¿verdad? Y eso hacía que siguieran los meses aproximadamente por la luna, ¿verdad? Las fases de la luna. Y al cambiar de hemisferio, ir del hemisferio norte al hemisferio sur, había una distorsión en todo eso, en la posición del sol y en la posición de la luna y las constantes apariciones de la luna, ¿verdad? Al cambiar de hemisferio, la luna puede aparecer 2 veces de pronto en un periodo de un día, ¿no? O en alguna circunstancia. Entonces eso podría haberlos mareado y es muy factible que en esa circunstancia, exactamente como dice Han, simplemente dijeran muchos días, porque no podían contar el tiempo exacto como lo hubieran hecho si hubieran estado en su tierra, ¿verdad? Otra prueba más de que el viaje no fue por el hemisferio norte. Así es, perfectamente. Una vez más les hago recuerdo para el día de mañana a la misma hora, 19 horas de Caracas, Venezuela, mi persona estará exponiendo el tema, las características arquitectónicas del tabernáculo del templo de Moisés, y luego voy a analizar el templo del rey Salomón, voy a enseñar qué tipo de ordenanzas se hacían ahí, y luego hablaré sobre cómo Nefi se va de sus hermanos y voy a analizar hacia qué lugar se dirige él y dónde se construye la ciudad de Nefi, cuál sería la ciudad de Nefi y el templo de Nefi. Ese es un punto muy importante, el cual hablaré luego el día domingo. No sé si alguien más, queridos hermanos, tiene alguna pregunta antes de finalizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o finalizamos con la actividad? Bueno, les queremos agradecer a todos aquellos hermanos que han hecho lo posible de conectarse y estar con nosotros siguiéndonos en esta transmisión. Recordarles que la charla del hermano Plata ha sido grabada y que será puesta el día lunes en nuestro canal del YouTube. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que se lograron conectar de Venezuela
Yo sé que tuvieron muchos problemas para hacerlo, pero, por ejemplo, tenemos a nuestra hermana Lidia Velasco, que es secretaria del sistema educativo. Luego también a nuestro hermano Jover Valere y nuestro hermano Rómulo Urdaeta, y obviamente que al hermano Rafael Hostos, que son de Venezuela. Precisamente habíamos pensado en ellos, y esta charla más que todo fue para ayudarles a ellos que pudieran tener un mayor entendimiento sobre la geografía del libro Mormón. Vamos a dar por finalizado nuestra actividad, invitándolos para el día de mañana, salvo que alguien quisiera decir algo antes de finalizar. Bueno, perfectamente. Entonces, vamos a finalizar y nos despedimos hasta el día de mañana. Hasta luego, Gracias, hermanos. hermano. Gracias. Todo muy Hasta bien, luego, gracias. hermanas. Gracias a todos. Chao, gracias. Hay Gracias. alguien que levantó la mano. Ah, no, está saludando, está saludando. Está bien. Hasta mañana. Ah,